pero antes de empezar, porque debo cumplir con eso, cuando hablaba con mi madre de que venía para San Luis, me dijo, bueno, mandale un saludo al gobernador, porque estamos teniendo algunas conversaciones, sé que hablaron y mantienen unas conversaciones sobre las políticas de derechos humanos y doy fe del aprecio que Estela, que mi madre tiene por el compañero Alberto. Así que cumplo primero en dar ese saludo. Yo no puedo no empezar comentando algo que conmovió a la Argentina en estos días. Hace poco más de una semana que estamos inmersos en una discusión que nosotros creíamos en la Argentina que estaba superada, que tenía que ver con las políticas de memoria, de verdad y de justicia en la Argentina. Y cuando recibimos la noticia del fallo de la Corte Suprema de Justicia que cambiaba casi 13 años de construir una agenda respetando los derechos humanos y que quería aplicar un criterio jurídico totalmente amañado para posibilitar la libertad de aquellos que secuestraron, torturaron, violaron a nuestras compañeras y nuestros compañeros, que se robaron a nuestros sobrinos, a los hijos de nuestros compañeros, aquellos que hicieron un plan económico en nuestro país que aún hoy la Argentina está tratando de superar por lo que significó la destrucción de su aparato productivo, porque junto con el genocidio de nuestro pueblo existió un genocidio de la pequeña y mediana empresa en aquella época, y aún deben rendir cuentas por todas esas cosas que hicieron. Y ese fallo de la Corte fue muy duro y existió algo maravilloso, que fue la reacción del pueblo argentino. De punta a punta del país empezó el repudio y sucedió algo muy importante institucionalmente. Es la primera vez en la historia parlamentaria que en 24 horas se sanciona una ley por unanimidad, rechazando claramente el fallo de la Corte Suprema de Justicia y generando nuevamente el sentido que el pueblo argentino marcó en una Plaza de Mayo repleta, pero en todas las plazas del país se manifestó el pueblo argentino diciendo que, señores jueces, nunca más genocidas en libertad. Y la verdad que quienes llevamos décadas en esta lucha, en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, pero también pensando y mirando los derechos humanos como los derechos humanos de todos los días, de la vida cotidiana de nuestro pueblo. Estamos, la verdad que, muy golpeados por lo que nos pasó en estos días. Y estamos también luchando con lo que nos viene pasando a partir del 10 de diciembre del 2015 en la Argentina. Porque vemos que nuevamente en nuestro país viejas recetas que provocaron mucho dolor a nuestro pueblo se quieren implementar. Que nuevamente en nuestro país se gobierna de espaldas a la realidad de las provincias. Que nuevamente en nuestro país, porque yo digo tan grave como ese fallo de la Corte, es el proceso de endeudamiento que se está generando en la Argentina. Nuevamente están hipotecando nuestro futuro. Y también como reaccionamos frente a la búsqueda de impunidad, tenemos que reaccionar frente a lo que está generando el gobierno de Mauricio Macri, porque está generando dolor y sufrimiento a nuestro pueblo, porque sabemos lo que significa generar
cada puesto de trabajo en nuestro país y el profundo dolor y la tragedia que produce en cada familia que pierde su puesto de trabajo. Pero algo pasó hoy que a mí me parece importante decirlo. Hoy, por hechos climáticos, en lugar de llegar al aeropuerto de San Luis, llegamos al aeropuerto de Mendoza y de allí vinimos gentilmente trasladados por el diputado Luis Luquiño, y veníamos haciendo un recorrido. Y yo debo decir algo, que creo que es lo que nos pasa a todos los que visitamos la provincia de San Luis. Que cuando uno llega a ese lugar que demarca el final de la provincia vecina y el comienzo de la provincia de San Luis, lo que uno siente es que está entrando en otro país. Y algo que lo escuchábamos decir a Daniel recién, lo escuchábamos al querido compañero expresando desde la poesía y desde la canción y ese orgullo que sienten los puntanos por su tierra y por la obra que llevan adelante en su tierra. Yo me tocó vivirla hoy con Luis, contándonos lo que estaba sucediendo, y la verdad que uno no deja de sorprenderse, porque la verdad que uno entra en un territorio distinto. Y cuando a uno le cuentan que el gobernador va y recorre los barrios, está detrás de los problemas, muy pocos gobernadores pueden recorrer los barrios, la verdad. Entonces, nosotros tenemos esa sensación. Yo vine mucho a San Luis como turista, a pasear y a conocer, o pasando por San Luis para ir de visita a otro lugar. Y esta sensación es una sensación que siempre se repite. Para mí no es un fenómeno de este acto y de este momento, es algo que uno lo vive y es algo que uno lo repite y lo habla. Cuando uno llega a San Luis, encuentra una realidad distinta. Y eso es muy importante. Y hay algo que es tan importante como mirar los hechos, mirar las concreciones. ¿Qué es hacerlo desde una identidad? ¿Qué es hacerlo desde la mirada, desde el pensamiento, desde la ideología, desde el concepto del Estado? Nosotros tenemos hoy un gobierno nacional que piensa que los trabajadores son una variable de ajuste, que piensa que los más humildes, los empobrecidos de nuestra patria, son un problema. Cuando uno llega donde gobierna un peronista, encuentra que el Estado mira a los trabajadores como parte de la construcción de ese principio fundamental del peronismo, que el trabajo es el articulador de todos los derechos. Desde el laburo es de donde se consigue articular todos los derechos y donde conseguimos nuestro mayor nivel de conciencia. Por eso el peronismo que vivió, que construyó desde el Estado, que padeció la persecución, por eso nosotros la conciencia de la memoria, la verdad y la justicia la tenemos también arraigada en la verdad de los principios que nos plantea el peronismo, la tenemos en la memoria, como se contó acá, de la lucha de nuestros héroes y nuestros mártires, de aquellos que nos precedieron construyendo el sueño que vamos concretando, y de la justicia que nosotros sentimos que está arraigada en la justicia social. Allí, donde desde el peronismo siempre se habló de lo que después se denominó derechos humanos y que nosotros consideramos como los principios sociales. Entonces yo estoy muy agradecido porque estos días son días duros, donde uno ve que buscan arrasar con los derechos. Y uno encuentra, cuando llega a San Luis, que hay un lugar donde nos podemos mirar
para lo que viene. Hay un lugar desde donde nos podemos mirar a la obligación que tenemos que construir. Y uno tiene una segunda grata sorpresa, que uno se invitado a ver el encuentro de distintas agrupaciones peronistas, de otros sectores del campo nacional y popular, para construir la victoria que tenemos que construir también en términos electorales en el mes de octubre. Porque tenemos un enorme desafío, un enorme desafío. Nosotros tenemos que frenar lo que están haciendo con la Argentina. Y lo tenemos que hacer como lo hizo siempre el peronismo. Lo tenemos que hacer a partir del voto popular, del estado de movilización, de peticionar ante las autoridades, de reclamar por los derechos que nos corresponden, de poder manifestarnos públicamente en todo el país y de plantearle que nosotros seguimos sosteniendo cada uno de nuestros sueños, que sabemos que hicimos mucho en los últimos años, pero sabemos que tenemos que ir por mucho más, que falta dar respuesta a aquellos sectores más desprotegidos. Yo integro una organización que busca interpretar los desafíos que tiene una realidad desigual, aquello que tiene que ver con los trabajadores de la economía popular, lo que tiene que ver con los procesos de transformación que el capitalismo va creando en el mundo y de la manera en que nosotros tenemos que organizar y tenemos que dar respuesta organizada a las demandas de esos sectores, no para representarlos, sino para empoderarlos en las decisiones que se deben tomar en la Argentina. Por eso la mirada que nosotros buscamos, desde eso que empecé a comentar, de la lucha tan sentida de los derechos humanos con respecto a los crímenes que la dictadura cívico-militar convirtió en nuestro país, la aprendimos de nuestras madres, que son las madres de Plaza de Mayo, que pudieron convertir el dolor y el sufrimiento en lucha, y que pudieron convertir la lucha en esperanza, y que nos enseñaron que tenemos que perseverar, que tenemos que juntar las manos, que tenemos que encontrar las fortalezas porque enfrente tenemos en muchas ocasiones enemigos y en otras ocasiones adversarios que generan sufrimiento y dolor a nuestro pueblo. Por eso yo debo agradecer, porque cuando me vaya de San Luis me voy a ir con esa imagen de la obra, de la acción de gobierno, de ver algo que nos llama la atención. Ver los edificios públicos y los edificios públicos convertidos en lugares con su alegría exterior. Verlos pintados, verlos alegres, porque nosotros tenemos que mirar que el Estado, desde nuestro concepto, de nuestra mirada, es un Estado que tiene que estar próximo a su pueblo. Por eso, compañeras y compañeros, yo humildemente lo que digo es, tenemos que construir la unidad y romper las diferencias a veces secundarias que tenemos adentro del movimiento peronista. Tenemos que construir la unidad con los sectores sociales, culturales, gremiales. Tenemos que construir la unidad con otras fuerzas del campo nacional y popular. Porque nosotros, en el mes de octubre, de punta a punta del país, tenemos que decirle no a la política de ajuste. Tenemos que decirle no a la pérdida de empleo. Pero tenemos que decirle sí a la posibilidad de que nuevamente seamos gobierno a nivel nacional. Y tenemos algo para mostrar, algo muy importante para mostrar, que es el ejemplo y la realidad que nos muestra San Luis hoy en este presente. Muchas gracias, compañeros y compañeras.